Sandra se puso delante del espejo, intentando averiguar si el vestido era adecuado para una celebración de aniversario. 20 años. Parecía que debía ser un día especial, pero lo único que sentía era ansiedad. Robert había estado incluso más frío de lo habitual últimamente. ¿Aún no estás lista? Su voz aguda llegó desde el pasillo. ¿Cuánto más vas a tardar? Vas a hacer que lleguemos tarde, como siempre. Sandra se estremeció al oír estas palabras. Miró el reloj. Aún faltaba 1 hora para la reunión. Ya casi estoy lista, respondió, intentando que su voz sonara segura. Hoy quiero tener un aspecto especial. Robert entró en la habitación, ya vestido con su mejor traje. Su rostro era una mezcla de irritación. ¿Especial? Miró su vestido. ¿Por qué? Todavía apestas a café después de trabajar en tu cafetería. ¿Te das cuenta de lo humillante que es para mí tener una esposa camarera? Soy camarera, corrigió Sandra en voz baja, sintiendo que sus mejillas se sonrojaban de vergüenza. Y me encanta mi trabajo. Barista, camarera, ¿cuál es la diferencia? Robert puso los ojos en blanco. 20 años juntos y nunca has conseguido nada más. Incluso Maggie, mi secretaria, ya se ha convertido en jefa de ventas. Sandra se volvió hacia el espejo, intentando ocultar el dolor en sus ojos. Recordó cómo una vez había soñado con abrir su propia cafetería, pero Robert siempre se había burlado de esos sueños. Intenté encontrar otro trabajo, susurró. ¿Intentaste? Se rió Robert. Enviar currículos 1 vez al año no es intentarlo. Pero bueno, hoy no quiero hablar de eso. Tengo noticias importantes del trabajo. Sandra notó cómo su tono cambiaba al mencionar el trabajo. Había un brillo en sus ojos que ella no había visto en mucho tiempo. Preguntó, tratando de mostrar interés. De todas formas, no lo entenderías, le dijo. Tiene que ver con un nuevo proyecto. Por cierto, he invitado a unos cuantos colegas a que nos acompañen esta noche. Sandra se quedó paralizada. ¿Colegas? Pero si es nuestro aniversario. ¿Y qué? La interrumpió Robert. Es gente importante, Sandra. No todos viven en el mundo de los granos de café y los capuchinos. Algunos tienen carreras. Sintió que se le acercaba un nudo a la garganta. Hace 20 años, las cosas eran distintas. Robert admiraba su capacidad para crear mezclas especiales de café y la llamaba talentosa. ¿Cuándo cambió eso? Está bien, aceptó ella. ¿Quién viene? Algunos directivos y nuestra nueva directora de marketing, Zoe. Se incorporó a la empresa hace un mes y ya ha dado resultados increíbles. Sandra notó cómo la voz de su marido cambiaba al mencionar a Zoe. Se volvió más suave, casi entusiasta. Algo la apuñaló en el corazón. He oído hablar de ella, dijo Sandra con cautela. Parece lo bastante joven para el puesto. Robert se volvió bruscamente hacia ella. La edad no importa cuando una persona tiene talento de verdad. No todo el mundo está atrapado en un lugar como tú. Estas palabras golpearon más fuerte que de costumbre. Sandra se dio la vuelta, intentando ocultar el temblor de sus manos. Recordó la conversación de la mañana con Ana, su compañera de la cafetería. ¿Seguro que estás bien?, le había preguntado Ana al notar su mirada triste. Últimamente estás un poco decaída. Estoy bien, respondió Sandra limpiando la mesa. Solo estoy cansada. ¿Otra vez, Robert? Ana bajó la voz. Te mereces que te traten mejor. Ahora, mientras estaba de pie frente al espejo y escuchaba a Robert elogiar a su joven colega, Sandra pensó que tal vez Ana tenía razón. La velada en el restaurante había empezado tensa. Robert apenas le prestaba atención, completamente concentrado en hablar con sus colegas, especialmente con Zoe, que estaba sentada a su lado. La joven irradiaba confianza y energía. Sus risas eran demasiado frecuentes y las miradas que lanzaba a Robert parecían demasiado íntimas. Sandra, se dirigió de pronto a ella uno de los colegas de Robert.
¿A qué te dedicas? Ella abrió la boca para contestar, pero Robert se le adelantó. Oh, mi mujer trabaja en una cafetería. Hace café, sonrió, pero sin calidez. Zoe enarcó las cejas. Qué interesante. Yo también trabajaba en una cafetería. Cuando estaba en la universidad, fue una experiencia peculiar. Sandra sintió que se ruborizaba. La voz de Zoe tenía el mismo desdén que la de Robert. Me encanta mi trabajo, dijo en voz baja pero con firmeza. Claro que sí, volvió a sonreír Robert, esta vez con evidente irritación. ¿A quién no le gusta pasarse el día haciendo café para los demás? Zoe sacó su teléfono y Sandra notó que Robert se llevaba la mano al bolsillo. Intercambiaron mensajes durante toda la velada, pensando que nadie se daría cuenta. Pero Sandra sí. Vio cada mirada, cada sonrisa oculta. Cuando llegó el postre, Robert se levantó de repente. Tengo un anuncio importante. Levantó su copa. Quiero anunciar que nuestra empresa ha ganado una licitación para un nuevo proyecto, y esto es en gran parte gracias a la brillante presentación que preparó Zoe. Todos empezaron a aplaudir, y Zoe sonreía de orgullo. Sandra se dio cuenta de que su marido miraba a la joven de la misma forma que solía mirarla a ella. Cuando volvió a casa, Sandra se quedó un buen rato en la ducha intentando quitarse el sentimiento de humillación. 20 años. ¿Fue todo en vano? Recordó cómo había conocido a Robert. Por aquel entonces era un joven y ambicioso gerente que entraba cada mañana en la cafetería donde ella trabajaba. Admiraba sus mezclas de café y le decía que eran especiales. La voz de Robert la sacó de sus pensamientos. Mañana tengo que madrugar. Sandra salió del baño y vio a su marido mirando de nuevo el teléfono, sonriendo. Ni siquiera miró en su dirección. Robert, llamó en voz baja. ¿Te acuerdas de nuestra primera cita? ¿Qué? Él levantó la vista de su teléfono, mirándola irritado. ¿Por qué sacar el tema ahora? Es que es nuestro aniversario. ¿Y qué? ¿Quieres que me ponga sentimental? Colgó el teléfono y se volvió hacia ella. Sabes, Sandra, quizá ese sea nuestro problema. Estás anclada en el pasado y el mundo avanza. Mírate, el mismo trabajo, los mismos sueños. Nada ha cambiado en 20 años. Sandra sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Antes me querías por lo que soy. Érase una vez, sí. Robert se levantó de la cama. Pero la gente cambia, al menos algunas. Salió de la habitación, dejándola sola. Sandra se sentó en el borde de la cama, sintiendo que algo dentro de ella finalmente se rompía. El teléfono de Robert vibró. Un nuevo mensaje. Miró la pantalla y vio el nombre del remitente, Zoe. Había pasado una semana desde la celebración de su aniversario. Sandra estaba ordenando la ropa sucia, preparándose para hacer la colada. Sacaba cosas del cesto mecánicamente hasta que su mano tocó la chaqueta de Robert. Normalmente llevaba sus trajes a la tintorería, pero esta vez, por alguna razón, echó la chaqueta al cesto general. Revisando los bolsillos antes de lavarla, sintió un trozo de papel, un pequeño recibo doblado en 4. Sandra lo desdobló y se quedó helada. Henderson's Jewelry, rezaba el logotipo de la tienda. El importe del cheque la hizo sentarse en el suelo. $3,000. No puede ser, susurró, mirando la fecha del recibo. Era viernes, víspera de su aniversario, y le temblaban las manos. Los recuerdos de la noche en el restaurante, de Robert enviando mensajes de texto a alguien constantemente, de sus ojos puestos en Zoe, todo se unió de repente en una imagen clara. El teléfono sonó de forma tan inesperada que Sandra se sobresaltó. Era Ana, su compañera de la cafetería. ¿No vas a venir hoy?, le preguntó preocupada. Eran casi las 10. Sandra miró el reloj y se dio cuenta de que llevaba casi una hora sentada en el suelo con el cheque en la mano. Yo estoy un poco enferma, mintió, tratando de sonar normal. ¿Pasa algo? Ana sonaba preocupada. Pareces rara.
Sandra apretó el cheque en la mano. Nada, es que... Ana, conoces la empresa donde trabaja Robert, ¿verdad? Repartimos café allí todos los días. ¿Por qué? Sandra se tragó el nudo que tenía en la garganta. ¿Sabes algo de la nueva directora de marketing? ¿Soy? Se hizo el silencio al otro lado de la línea. Sandra, habló por fin Ana. ¿Has notado algo? No lo sé, susurró Sandra. Tal vez soy demasiado desconfiada, pero últimamente Robert está diferente. Escucha, la voz de Ana se volvió seria. Quizá deberías saberlo. Mindy, la que les lleva el café por la mañana, dijo que los había visto juntos, no en la oficina. Sandra sintió que la habitación empezaba a girar ante sus ojos. ¿Qué quieres decir? Estaban en ese nuevo restaurante italiano de la calle Maple. Mindy dijo que parecía, bueno, no una comida de negocios. Sandra cerró los ojos intentando contener las lágrimas. ¿Cuándo fue eso? La semana pasada. Varias veces, suspiró Ana. No quería decírtelo, pensé que tal vez solo eran reuniones de trabajo. Pero después de aquella noche en vuestro aniversario, lo siento, pero la forma en que la miraba... Lo sé, interrumpió Sandra. Lo vi todo. ¿Y qué vas a hacer? La pregunta quedó flotando en el aire. ¿Qué podía hacer? En 20 años de matrimonio se había vuelto tan dependiente de Robert, de la opinión que él tenía de ella, que hasta la idea de una confrontación le causaba pánico. Nada, respondió finalmente. Todavía nada. Sandra, se indignó Ana. No puedes. Sí puedo, la interrumpió Sandra. Tengo que hacerlo. No estoy preparada. No estoy preparada para perderlo todo. Después de hablar con Ana, Sandra permaneció sentada largo rato mirando el cheque que tenía en las manos. Recordó cómo había conocido a Zoe en la cena, joven, segura de sí misma, con el pelo y la manicura impecables. Todo lo contrario a ella. Por la noche, cuando Robert volvió del trabajo, Sandra intentó comportarse como de costumbre. Sirvió la cena, escuchó sus historias sobre el trabajo, incluso sonrió en los lugares adecuados. Por cierto, dijo Robert de pasada, tengo una presentación importante la semana que viene. Tendré que quedarme en la oficina unas cuantas tardes. Sandra se quedó helada con el tenedor en la mano. ¿Con Zoe? Robert levantó la cabeza bruscamente. ¿Qué? Te pregunto si vas a trabajar en la presentación con Zoe. Le temblaba la voz, pero intentó mantener la calma. ¿Qué más da? La miró con irritación. Son cuestiones de trabajo, Sandra. Deberías estar pensando en tu trabajo. ¿Sabes cuántas quejas hemos tenido últimamente sobre el café de tu cafetería? Respondió ella en voz baja. Usted mismo dijo el mes pasado que todo el mundo estaba contento con nuestro servicio. Robert apartó su plato. Dios, ¿por qué todo es siempre tan complicado contigo? Intento concentrarme en un proyecto importante y me estás interrogando. Solo preguntaba. Pues no preguntes. Se levantó bruscamente de la mesa. Haz algo útil. Limpia aquí, por ejemplo. Y lava mi traje azul marino, lo necesito para mañana. Sandra sintió que se enfriaba por dentro. El traje azul marino era el mismo en cuyo bolsillo había encontrado el cheque. Vale, susurró. Lo lavaré. Robert entró en su despacho sin mirarla siquiera. Sandra empezó a recoger la mesa. Le temblaban tanto las manos que casi se le cae el plato. Al día siguiente, en la cafetería, Sandra intentó concentrarse en su trabajo, pero sus pensamientos volvían una y otra vez al cheque y a las joyas por valor de $3,000. ¿Para quién son? Estás pálida, dijo Mindy cuando vino a recoger el pedido para la oficina de Robert. Quizá deberías tumbarte. Sandra negó con la cabeza. Estoy bien. Es que no he dormido mucho. Mindy dudó antes de decir. Escucha, probablemente no debería decir esto, pero esta mañana cuando traje el café, tu marido y la tal Zoe... No, interrumpió Sandra. No, por favor. Pero tienes que saberlo. Ellos... He dicho que no. Sandra levantó la voz, algo que casi nunca le ocurría.
Varios de los visitantes se giraron al oírla gritar. Sandra sintió que se ruborizaba. «Lo siento», susurró. «Es que no estoy preparada para oír esto». Mindy le puso una mano en el hombro. «Te mereces algo mejor que esto». Tal vez. Sandra intentó sonreír. Pero a veces lo mejor da miedo, demasiado aterrador. Por la noche, tumbada en la cama escuchando a Robert hablar por teléfono en la habitación de al lado, ahora siempre salía para hablar en otra habitación, Sandra pensó en su vida, en cómo había permitido que su marido la convenciera de que no valía nada sin él, en que tenía miedo de quedarse sola a los 42 años. «Sí, mañana a las 7», llegó la voz de Robert desde el despacho. «No te preocupes, no sospechará nada». Sandra se cubrió la cabeza con la almohada, intentando no oír ni una palabra más. Sandra volvía del trabajo más tarde de lo habitual. Tenía que cubrir a una compañera que estaba enferma. No había planeado pasear por el centro de la ciudad, pero Ana le sugirió que fuera a una nueva pastelería de Oak Street. «Su tarta de queso es increíble», le dijo su amiga. «A veces hay que darse un capricho». Sandra pasó por delante de los escaparates iluminados, mirando su reflejo. De repente, sus ojos captaron una silueta familiar en el escaparate de un restaurante caro llamado Le Petit. Robert estaba sentado en una mesa junto al escaparate, elegante con su traje azul marino. Frente a él estaba Zoe, con un vestido rojo que dejaba al descubierto sus hombros. Sandra se quedó inmóvil. «Disculpe», murmuró cuando alguien la empujó por detrás. Se hizo a un lado intentando pasar desapercibida. A través de la ventana pudo ver todo lo que ocurría en la mesa. Robert decía algo, inclinándose hacia Zoe. Ella se rió, echándose hacia atrás su larga melena rubia. «Es solo una cena de trabajo», se susurró a sí misma. «Nada más». Pero en ese momento Robert sacó del bolsillo una cajita de terciopelo. A Sandra se le encogió el corazón. Zoe abrió la caja y se le iluminó la cara. Le tendió la mano y Robert le puso el anillo en el dedo. A Sandra le flaquearon las rodillas. Se agarró a una farola para no caerse. Un único pensamiento la asaltó. Ese cheque era para ella. Zoe se levantó de su asiento y se inclinó hacia Robert. Sus labios se besaron. Sandra se dio la vuelta sintiendo náuseas. Salió corriendo, sin mirar a la carretera, chocando con los transeúntes. «Lo siento», murmuró automáticamente mientras seguía corriendo. Finalmente se detuvo, sin aliento. Se encontró en un pequeño parque. Se sentó en un banco y sacó su teléfono. Le temblaban tanto las manos que apenas podía marcar el número. «¿Ana?» Se le quebraba la voz. ¿Puedes hablar? ¿Sandra? ¿Qué ha pasado?» Su amiga sonaba preocupada. «Los vi», susurró Sandra. «Robert y Zoe, en el restaurante. Él le dio un anillo». Se hizo el silencio al otro lado de la línea. «Oh, cariño», dijo finalmente Ana. «Lo siento mucho. ¿Quieres que vaya?» Sandra negó con la cabeza, olvidando que su amiga no podía verla. «No, creo que no. Yo tengo que irme a casa. No puedes saber lo que he visto». «¿Pero por qué?» Ana estaba indignada. «No le estoy protegiendo», respondió Sandra en voz baja. «Me protejo a mí misma. Necesito tiempo para pensar». El viaje a casa le pareció interminable. En casa, empezó a preparar la cena mecánicamente. Cortaba verduras, y cada golpe de cuchillo parecía el eco de un golpe en su corazón. 20 años de su vida, entregados a un hombre que ni siquiera consideraba necesario ocultar su traición. Oyó el sonido de una llave en la cerradura. Sandra respiró hondo, intentando controlar el temblor de sus manos. «Ya estoy en casa». La voz de Robert sonaba inusualmente alegre. «¿Estás cocinando algo delicioso?» Entró en la cocina y Sandra pudo oler su caro perfume. No era su perfume habitual. Debía de ser el de Zoe después de besarse. «Solo ensalada y pollo»,
contestó sin darse la vuelta. Esta noche llegas tarde. Una reunión importante con un cliente. Se acercó a la nevera y sacó una cerveza. Ya sabes cómo es. Ya lo sé, pensó Sandra. Ahora lo sé. ¿Qué tal el día?, preguntó Robert sentándose a la mesa. Sandra apenas pudo contener la risa ante lo absurdo de la situación. ¿Su día? Su día consistía en ver cómo su marido le daba un anillo a otra mujer. Por supuesto, respondió, como siempre. Estás pálida, observó de pronto Robert. ¿Estás enferma? No parecía preocupado, solo una afirmación. Estoy un poco cansada. Sandra le puso el plato delante. Hoy he trabajado mucho. ¿En una cafetería?, resopló. ¿Qué puede ser tan difícil? Sandra se sentó frente a él, sintiendo que cada comentario despectivo suyo le dolía aún más ahora. ¿No comes?, preguntó Robert, dándose cuenta de que ella estaba sentada frente a un plato vacío. No tengo hambre. ¿Otra vez estás con una de esas dietas?, puso los ojos en blanco. Sabes, ya no funcionan para algunas mujeres. Sandra agarró el tenedor con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. Comentarios como ese solían hacerla sentir inútil. Ahora solo la enfurecían. Por cierto, dijo Robert entre bocado y bocado, la semana que viene me voy de viaje de negocios. ¿Otra vez?, preguntó ella en voz baja, sabiendo la respuesta. Una presentación importante en Chicago. Voy con el equipo de marketing. Con Zoe, pensó Sandra. ¿Te vas con Zoe? ¿Por cuántos días? Su voz sonó firme, aunque todo en su interior gritaba. 3 o 4, dependiendo de cómo vaya la presentación. Sandra asintió, sin confiar en su voz. Se levantó y empezó a recoger la mesa, aunque Robert aún no había terminado de comer. Que aún no he terminado, dijo indignado. Lo siento, murmuró ella devolviendo el plato a la mesa. Más tarde, tumbada en la cama, Sandra se puso de lado, secándose las lágrimas que rodaban por sus mejillas. No iba a montar una escena. No gritaría ni acusaría. No, haría otra cosa. Algo que haría que ambos se arrepintieran de sus decisiones. El teléfono de Robert vibró en la mesita de noche. Incluso sonrió en sueños cuando le llegó un mensaje. Sandra sabía de quién era. Sabía que alguien llevaba un anillo nuevo en el dedo, un anillo que se convirtió en símbolo de una vida arruinada y del comienzo de algo nuevo. A la mañana siguiente, después de lo que vio en el restaurante, Sandra se despertó con una idea clara. Ya no sería una víctima. Robert ya se había ido a trabajar, dejando una taza de café vacía en la cocina. Era típico de él no fregar nunca los platos. Sandra se sentó a la mesa de la cocina y sacó un cuaderno nuevo. Siempre le gustaba planear cosas, pero esta vez sería un plan especial. «Buenos días», dijo la voz de Ana cuando Sandra entró en la cafetería. «¿Cómo estás?» «Mejor de lo esperado», respondió Sandra mientras se ataba el delantal. «Anoche estuve pensando mucho, ¿sabes?» Ana se acercó. «¿Y qué te pareció?» «No quiero rendirme sin más», dijo Sandra en voz baja mientras preparaba su primera taza de café. «No quiero ser la que acaba de ser desechada y sustituida por una versión más joven». «¿Qué quieres decir?», se alarmó Ana. «Quiero saberlo todo sobre ella, sobre Zoe. ¿Por qué ella? ¿Qué tiene de especial?». Ana pensó. «Bueno, Mindy les lleva café todas las mañanas. Quizá ella sepa algo». En ese momento se abrió la puerta de la cafetería y entró Mindy. Parecía emocionada. «Sandra, no te lo vas a creer». «¿Qué está pasando?», preguntó Sandra tratando de sonar calmada. «Esa Zoe hizo un berrinche por un informe», le gritó al subgerente en medio de la oficina, «y tú, quiero decir, Robert, se quedó mirando, ni siquiera intentó calmarla». Sandra intercambió miradas con Ana. Era la primera información útil. «¿Se comporta así a menudo?», preguntó Sandra con cautela. «Oh, no es la primera vez». Mindy bajó la voz. «Es muy ambiciosa.
Todo el mundo en la oficina sabe que viene de una empresa más pequeña y ahora intenta demostrar que es digna del puesto. Algunos dicen que la ascendieron demasiado rápido. Sandra anotó esta información en su mente. Ambiciosa, insegura de su puesto. Necesita una confirmación constante de su valía. Durante los días siguientes, Sandra escuchó atentamente todas las conversaciones sobre el despacho de Robert. Se enteró de que Zoe vive sola en un apartamento alquilado cerca del centro, que le encantan las cosas caras, aunque su sueldo aún no le permite ese estilo de vida, que tuvo un conflicto en su anterior trabajo antes de entrar en la empresa de Robert. Por la tarde, cuando la cafetería cerró, Sandra se quedó a hablar con Ana. «Creo que conozco su punto débil», dijo, limpiando la cafetera. «¿Y cuál es?» «Tiene miedo de no ser lo bastante buena. Por eso reacciona con tanta agresividad ante cualquier crítica. Y sin embargo», Sandra hizo una pausa. «Está desesperada por parecer más exitosa de lo que realmente es». «¿Y Robert?», preguntó Ana. «¿Cuál es su punto débil?». Sandra sonrió con amargura. «Oh, lo conozco como un escamoso. Su mayor miedo es parecer un fracasado a los ojos de los demás. Se casó conmigo cuando yo era joven y prometedora, y ahora se avergüenza de que su mujer sea solo una camarera». «No eres solo una camarera», se indigna Ana. «Lo sé», respondió Sandra con calma. «Pero eso no importa ahora. Lo importante es que me he dado cuenta de que ambos dependen de la opinión de los demás, y esto se puede aprovechar». Ana miró a su amiga con atención. «¿Qué estás tramando?» «Aún no estoy segura», Sandra sacó su cuaderno, «pero he empezado a trazar un plan. Mira». Pasó a una página donde estaban anotados varios detalles sobre Zoe, su horario, sus hábitos, sus contactos. «Dios mío, Sandra», susurró Ana. «Esto parece un plan de venganza». Sandra enarcó una ceja. «No, es un plan para salvar tu dignidad. ¿Qué vas a hacer?» «Primero tengo que conocerla, pero no como la mujer de Robert. No debe saber quién soy». «¿Pero cómo?». Sandra sonrió misteriosamente. «¿Recuerdas que Mindy me dijo que Zoe va a ese nuevo gimnasio de la calle Maple? Ya me he apuntado a una clase de yoga allí». «Tú odias el yoga», le recordó Ana. «Pero a Zoe le encanta, y eso es lo que importa». Al día siguiente, Sandra se puso delante del espejo del vestuario del gimnasio, vestida con ropa deportiva nueva. Tenía un aspecto diferente. El pelo recogido en una coleta a la moda, maquillaje ligero y un costoso uniforme deportivo que se había comprado especialmente para esto. «Hola», oyó una voz familiar. Zoe estaba a su lado guardando sus cosas en la taquilla. «¿Es la primera vez que vienes? No te había visto antes». Sandra la miró a través del espejo. El anillo de Zoe brillaba en su dedo. «Sí, lo es», dijo con una sonrisa. «Espero que el yoga me ayude a lidiar con el estrés». «Sé a qué te refieres», se volvió Zoe hacia ella. «El trabajo, las relaciones, a veces puede ser tan agotador». «No tienes ni idea de cuánto», pensó Sandra. «Soy Zoe. Por cierto», le tendió la mano la joven. «Olivia», respondió Sandra usando su segundo nombre. «Encantada de conocerte». Durante la clase, Sandra observó a Zoe. Se fijó en cómo miraba constantemente el móvil, incluso durante el entrenamiento. Lo nerviosa que reacciona cuando el instructor hace comentarios. Cómo intenta realizar posturas difíciles, aunque es evidente que no está preparada para ellas. Después de la clase se reunieron de nuevo en el vestuario. «¿Fue difícil?», preguntó Zoe. «Un poco», sonrió Sandra. «Pero puedo manejarlo. Tengo una regla. Si empiezo algo, lo hago hasta el final». Zoe volvió a mirar el teléfono y frunció un poco el ceño. Probablemente estaba esperando un mensaje de Robert. «Escucha», dijo de repente. «Hay una cafetería estupenda no muy lejos de aquí. ¿Te apetece un batido?». Sandra conocía la cafetería. La había visto varias veces con Robert. «Me encantaría», respondió.
Necesito hablar con alguien. Mientras caminaban hacia la cafetería, Sandra pensó en lo fácil que es ganarse la confianza de alguien si conoces sus puntos débiles. Zoe necesitaba una amiga, alguien que escuchara sus problemas y la apoyara. Y Sandra iba a ser esa amiga. Por la noche, se reunió con Ana en su apartamento. ¿De verdad quieres hacer esto?, le preguntó Ana mientras servía vino. Podría ser peligroso. ¿Peligroso? Sandra cogió un vaso. ¿Peligroso que vivir con el hombre que me humilló durante 20 años? ¿Y si Robert se entera? No lo hará, respondió Sandra con firmeza. Ni siquiera se ha dado cuenta de que cambié de peinado el mes pasado. Solo ve lo que quiere ver. ¿Y ahora qué? Sandra sacó su cuaderno. Los he estudiado a los dos. A Robert le gusta controlarlo todo y a todos. Zoe quiere reconocimiento y tiene miedo al fracaso. Si juegas bien tus cartas. Suenas como una jugadora de ajedrez, dijo Ana. Quizá. Sandra dio un sorbo a su vino. Pero ya no soy un peón en este juego. Es hora de hacer mi propio movimiento. Había pasado una semana desde que conoció a Zoe en el gimnasio. Sandra estaba sentada en una cafetería de moda esperando a su nueva bad guy. Ya sabía que a Zoe le encantaba el sitio por sus batidos ecológicos y sus postres veganos. Zoe entró en la cafetería con una sonrisa blanca como la nieve. No te creerías la locura que había hoy en el trabajo. Sandra sonrió suavemente. No pasa nada. Te he pedido tu batido de acai favorito. Zoe se sentó frente a ella. Mi amiga nunca se acuerda de lo que me gusta. Sandra sabía que hablaba de Robert, nunca se acordaba de esas nimiedades. «Háblame del trabajo», preguntó Sandra. Parece preocupada. Zoe suspiró. «Es que a veces siento que tengo que probarme a mí misma todo el tiempo. Ya sabes cómo es cuando eres una mujer joven en una posición de liderazgo». «Lo entiendo», asintió Sandra. Debe de ser especialmente difícil cuando algunas personas piensan que no conseguiste el puesto del todo. ¿Merecidamente? Zoe se puso tensa. ¿Qué quieres decir? Oh, nada en particular. Sandra se encogió de hombros. Solo digo que en general, he oído que pasa mucho en las grandes empresas. Zoe se relajó, pero Sandra notó que sus dedos hacían girar nerviosamente su anillo, el que Robert le había regalado. «Es un bonito anillo», dijo Sandra. «¿Un regalo?» «Sí», sonrió Zoe. «De una persona muy especial. Debe de quererte mucho». «Creo que sí», dudó Zoe. «Aunque es complicado». «Las relaciones complicadas son mi especialidad», sonrió Sandra. «Puedes contármelo si quieres». Más tarde, esa misma noche, Sandra estaba sentada en la cocina de Ana contándole una conversación con la amante de su marido. «Tendrías que haberla oído», dijo Sandra, removiendo el té. Prometió que todo se arreglaría pronto, que se divorciará de su mujer en cuanto termine un proyecto importante. ¿Y fuiste capaz de escuchar esto con calma? Ana miró a su amiga con una mezcla de admiración y ansiedad. No solo escuchaba, sonrió Sandra con amargura. Le daba consejos. Le dije que no presionara a su marido, que le diera tiempo. ¿Por qué? Porque cuanto más esperara, más decepcionada se sentiría cuando se diera cuenta de la verdad sobre Robert. En ese momento sonó el teléfono de Sandra. Era Robert. «¿Dónde estás?», sonaba irritado. «¿Por qué no estás en casa?» «En casa de Ana», respondió Sandra con calma. ¿Ha pasado algo? ¿Has olvidado que hoy viene el técnico a arreglar la lavadora? Llevo media hora aquí encerrada». Sandra se tapó los ojos con la mano. «Lo siento, se me ha olvidado. Enseguida voy». «¿Pronto?» «Tengo una reunión importante dentro de una hora». «Con Zoe», pensó Sandra, pero dijo en voz alta. «Me voy ahora mismo». Un enfadado Robert la esperaba en casa. «Últimamente estás insoportable», le dijo, paseándose por la cocina. «Te olvidas de las cosas importantes, siempre estás dando vueltas». «Estaba en casa de un amigo», respondió Sandra en voz baja. «Una amiga», resopló despectivamente.
Deberías haberte buscado un trabajo en condiciones en vez de andar por ahí. Sandra miró por la ventana en silencio. Palabras como aquella solían hacerla llorar. Ahora solo sentía una fría determinación. Por cierto, continuó Robert, la semana que viene tenemos una importante fiesta de empresa. Tú no vas a venir, por supuesto. ¿Por qué?, preguntó Sandra, aunque sabía la respuesta. Porque no sabes comportarte en una empresa decente. La última vez le contaste a todo el mundo lo de tus mezclas de café. Fue humillante. Sandra recordó cómo Zoe había hablado de la fiesta de la empresa ese mismo día, cómo había presumido del vestido nuevo que se había comprado para la ocasión. Lo que tú digas, respondió mansamente. De todos modos, estoy cansada después del trabajo. Robert asintió satisfecho. Por fin empiezas a entender cuál es tu sitio. Al día siguiente, Sandra volvió a encontrarse con Zoe en el gimnasio. ¿Te lo puedes creer?, le dijo emocionada después de la clase. Me ha dicho que estoy increíble con mi vestido nuevo. Robert siempre ha prestado atención a los detalles, replicó Sandra, y luego se mordió la lengua. ¿Qué?, se alarmó Zoe. ¿Dónde habías...? Oh, dijiste su nombre la última vez, se corrigió Sandra rápidamente. Cuando me estabas hablando del anillo. Zoe se relajó. Cierto, lo siento. Últimamente estoy muy paranoica. Tengo miedo de que alguien se entere. No te preocupes. Sandra le puso la mano en el hombro. Tu secreto está a salvo conmigo. Por la noche, cuando se lo contó a Ana, Sandra no pudo contener la risa. ¿Sabes qué es lo gracioso? ¿De verdad cree que me dejará por ella? ¿Estás segura de que no?, preguntó Ana con cautela. Sandra dejó de reír. Robert nunca me dejaría sola. Dañaría su reputación. Tiene demasiado miedo de quedar mal a los ojos de los demás. Entonces, ¿qué vas a hacer? Lo que estoy haciendo ahora, respondió Sandra. Me estoy convirtiendo en la mejor amiga de su amante, y pronto sabrá la verdad sobre su príncipe azul. En ese momento, sonó su teléfono. Era Robert. «Sí», contestó con voz cansada. «¿Me has comprado camisas nuevas? Mañana tengo una reunión importante». «Lo siento, no he tenido tiempo», dijo Sandra. «Estaba ocupada en el trabajo». «¿En el trabajo?», se rió. «¿En tu cafetería?». «Jesús, Sandra, ¿te das cuenta de lo patético que suena eso?». «Lo siento», repitió. «Lo compraré mañana por la mañana, seguro». «Mañana no, hoy. Ve al centro comercial ahora mismo». Sandra miró el reloj. Eran las 8:30 de la tarde. «De acuerdo», dijo. «Ahora mismo voy». Colgó el teléfono y se volvió hacia Ana. «¿Ves? Ni siquiera sospecha. Cree que sigo siendo la misma esposa sumisa». «Pero le vas a comprar camisas de verdad, ¿no?». «Por supuesto», sonrió Sandra. «Por ahora estoy interpretando mi papel. Pero pronto todo cambiará». De camino al centro comercial, Sandra pensó en lo fácil que era fingir ingenuidad y confianza. Tanto Robert como Zoe la veían exactamente como querían verla. Para su marido, era una cómoda ama de casa que no hacía demasiadas preguntas. Para su amante, era una amiga comprensiva que apoyaba y aconsejaba. Ninguno de los dos tenía ni idea de lo que realmente había detrás de sus sonrisas sumisas y su disposición a escuchar. Ninguno de ellos se daba cuenta de lo atenta que observaba, de cómo anotaba cada detalle, cada debilidad. Y esta era su principal ventaja. Tarde en un bar acogedor, Sandra y Zoe estaban sentadas en un rincón, lejos de los demás clientes. Después de 2 copas de vino, Zoe se mostró especialmente franca. «¿Sabes?», dijo, haciendo girar el anillo en su dedo, «a veces me siento fatal con todo esto». Sandra enarcó una ceja. «¿Por qué?», Zoe suspiró por su mujer. «Robert dice que ella es horrible, que no le entiende, que llevan mucho tiempo viviendo como extraños. Pero, aún así, estoy destruyendo la familia de otra persona». Sandra sintió que se le estrujaba el corazón, pero se obligó a contestar con calma. «Cuéntame cómo empezó todo».
Fue hace 6 meses. Zoe bebió otro trago de vino. Acababa de incorporarme a la empresa. Robert enseguida me prestó atención y me ayudó a adaptarme. Al principio, todo era inocente. Almuerzos en la oficina, hablar de trabajo. Inocente, pensó Sandra, recordando cómo su marido empezó a quedarse hasta tarde en el trabajo en aquella época. Y luego hubo una fiesta de empresa. Bailamos, tomamos unas copas. Zoe se sonrojó. Dijo que nunca había conocido a una mujer tan inteligente e interesante, que su mujer era todo lo contrario a mí. Sandra agarró su vaso con más fuerza. ¿Y le creíste? ¿Por qué no? Se sorprendió Zoe. Dijo que trabajaba en una cafetería, que no tenía ambiciones, que ni siquiera intenta desarrollarse. ¿Alguna vez pensaste que tal vez diría eso de ti a otra mujer? Zoe levantó la vista bruscamente. ¿Qué quieres decir? Nada en particular. Sandra se encogió de hombros. Es que los hombres suelen justificar sus infidelidades menospreciando a sus mujeres. Es un clásico. Robert no es así, dijo Zoe con firmeza. Es realmente infeliz en su matrimonio. Por supuesto, convino Sandra con suavidad. Pero sabes, me enteré por mis colegas de que había una Natalie del departamento de contabilidad antes que tú. Era mentira, pero Sandra vio que a Zoe le cambiaba la cara. ¿Qué? ¿Qué Natalie? Oh, ¿no lo sabías? Sandra puso cara de sorpresa. Lo siento, pensé, pero no importa. Probablemente solo sean cotilleos. Al día siguiente, en la oficina, Robert se dio cuenta de que Zoe actuaba de forma extraña. No respondía a sus mensajes con la rapidez habitual y se negaba a almorzar con él. Por la noche, volvió a casa irritado. Sandra estaba preparando la cena, canturreando para sí misma. ¿Por qué estás tan alegre?, refunfuñó. Ha sido un buen día de trabajo, respondió ella. Por cierto, he oído que tienes un nuevo proyecto en la oficina. ¿De quién te has enterado?, preguntó Robert, receloso. De Mindy, es la que te trae el café, respondió Sandra con calma. Dijo que todo el mundo hablaba de ello. Robert se relajó. Ah, sí, un gran contrato. Quiero decir, nuestro equipo de marketing está trabajando en una presentación. ¡Qué interesante! Sandra le puso un plato delante. ¿Y cómo va? Él frunció el ceño. Aunque últimamente algunos no estamos muy centrados en el trabajo. Sandra ocultó su sonrisa. Sabía que Zoe estaba preguntando frenéticamente a todo el mundo por una tal Natalie del departamento de contabilidad. Unos días después, volvieron a encontrarse con Zoe en el gimnasio. «Pareces tensa», dijo Sandra después de la clase. ¿Ha pasado algo? Zoe miró nerviosa a su alrededor. ¿Puedo preguntarte algo? Solo prométeme que no se lo dirás a nadie. Por supuesto. Sandra se sentó a su lado en el banco de los vestuarios. ¿Sabes algo de una mujer llamada Natalie? ¿Trabajaba en el departamento de contabilidad? Ah, te enteraste de ella, suspiró Sandra. Mira, no quería molestarte. ¿Entonces es verdad? Los ojos de Zoe se llenaron de lágrimas. No conozco los detalles, respondió Sandra con cuidado. Pero la gente decía que ella también tenía un anillo y había oído promesas de divorcio. Zoe se agarró la cabeza. Dios mío, qué estúpida soy. Y yo que aún creía que era especial. Vamos, Sandra la abrazó por los hombros. Tú eres especial, es solo que... Algunos hombres tienen la manía de hacer sentir a todas las mujeres que son las únicas. Aquella noche Robert provocó un escándalo en casa. ¿Qué clase de chismes estúpidos circulan por la oficina?, gritó. ¿Quién se ha inventado esta historia sobre Natalie? Sandra limpiaba tranquilamente los platos. ¿Qué Natalie? Robert le miró sorprendido. Ni siquiera sé de qué estás hablando. ¿Cómo voy a estar contando chismes si ni siquiera estoy en tu despacho? Él se calló, dándose cuenta de que ella tenía razón. Lo siento, gruñó. Es que últimamente hay mucho lío en el trabajo.
Quizá deberías preocuparte menos de los cotilleos y centrarte más en tu trabajo, sugirió Sandra inocentemente. Robert la miró con desconfianza, pero no dijo nada. A la semana siguiente, Zoe empezó a negarse a quedar con Robert después del trabajo. No respondía a sus mensajes durante horas y se sentaba lejos de él durante la reunión. No entiendo qué le pasa, se quejó a Sandra durante su siguiente reunión. Se está volviendo tan mandona. Siempre quiere saber dónde estoy y con quién. A lo mejor tiene miedo de perder el control, dijo Sandra pensativa. Los hombres así suelen intentar controlar a todas las mujeres de su vida. ¿Qué quieres decir? Bueno, primero la esposa, luego la amante, luego la siguiente amante. Zoe se estremeció. Basta, no quiero pensar en eso. Lo siento. Sandra le puso una mano en el hombro. Solo, ten cuidado, ¿vale? Estoy preocupada por ti. Por la noche, Robert volvió a interrogar a Sandra. ¿Estás segura de que no le has contado a nadie nuestros problemas? ¿De que no nos llevamos bien? ¿A quién podría contárselo?, respondió cansada. Según tú, ni siquiera tengo amigos normales. Volvió a sentirse culpable. Sí, es cierto, lo siento, es que están pasando cosas muy raras. Sandra no contestó. Miró por la ventana y pensó que su plan empezaba a funcionar. Zoe se lo está pensando. Robert está nervioso, y esto es solo el principio. Más tarde, hablando con Ana por teléfono, Sandra no podía contener su emoción. Deberías haber visto su cara cuando mencioné a Natalie. Pero no había ninguna Natalie, ¿verdad?, aclara Ana. No la había, confirmó Sandra. Pero ahora la hay. En sus mentes, ella existe tan real como su gran amor. ¿No tienes miedo de que se sepa la verdad? Sandra sonrió con amargura. ¿Que Robert es un mentiroso que utiliza a las mujeres? Esa es la verdad. Solo estoy ayudando a Zoe a verla antes de que desperdicie 20 años de su vida con él. En ese momento, oyó abrirse la puerta principal. Robert había vuelto. Tengo que irme, le dijo rápidamente a Ana. Hablaremos mañana. Robert entró en la cocina sombrío. ¿Con quién estabas hablando? Con Ana, respondió Sandra con calma. Estábamos hablando de una nueva receta de café. Hizo una mueca. Otra vez ese café tuyo. Por una vez, hablaba de algo serio. Sandra empezó a preparar la cena en silencio, pensando que pronto, muy pronto, todo cambiaría. Y ni Robert ni su preciosa Zoe entenderían cómo había sucedido. Sandra llevaba mucho tiempo planeando este día. Sabía que el viernes Robert había quedado con sus viejos amigos en el bar de Jack. También sabía que Zoe pasaba a menudo por el bar cuando volvía de hacer yoga. No estoy segura de que sea una buena idea, dijo Ana cuando Sandra le contó su plan. Confía en mí, respondió Sandra abrochándose el pendiente. Conozco a Robert. Después de 3 copas, siempre se pasa de la raya. Se puso un traje de negocios nuevo y se arregló el pelo, que no se ponía desde hacía 10 años. ¿Por qué tienes que maquillarte así?, preguntó Robert durante el desayuno. No, Sandra untó su tostada con mermelada. Solo quiero tener buen aspecto. Robert canturreó. A tu edad, es demasiado tarde para empezar. No terminó la frase, pero Sandra sabía lo que iba a decir. A su edad, es demasiado tarde para cambiar nada. A su edad, hay que aceptarlo. A su edad... Por cierto, dijo en tono inocente, ¿has quedado con Tom y Richard esta noche? ¿Cómo lo sabes?, desconfió él. Me lo dijiste la semana pasada, mintió Sandra. Algo sobre reuniones mensuales de viejos amigos. Robert se relajó. Ah, sí, no me esperes temprano. A las 8 de la tarde, Sandra estaba sentada en un rincón oscuro del bar, observando cómo su marido y sus amigos pedían su cuarto whisky. Le escribió a Zoe: «Un día terrible. ¿Podemos quedar para tomar algo en Jack's? Realmente necesito una amiga». Zoe respondió casi de inmediato: «Estaré allí en media hora. Aguanta».
Sandra sabía que Robert no se fijaría en ella. Nunca miraba a las mujeres de su edad, pero con su nuevo traje y peinado parecía completamente distinta. ¿Y sabes lo que te digo? La voz de Robert se hizo más fuerte tras otro trago. Las mujeres son todas iguales. Mi mujer es un basurero, pero al menos sabe cuál es su sitio. Sandra apretó el vaso con más fuerza. ¿Y qué hay de tu nueva novia?, preguntó Tom. ¿La joven? Robert sonrió con suficiencia. ¿Soy? Oh, ella cree que es especial. Todas lo hacen. Natalie también lo pensaba. ¿Qué Natalie? Richard se sorprendió. No importa, dijo Robert. La cuestión es que todas quieren lo mismo: estatus, dinero, posición en la sociedad. Zoe cree que voy a dejar a mi mujer por ella. ¿Pero no lo harás?, preguntó Tom. ¿Estás loco?, se rió Robert. ¿Por qué? Sandra es aburrida y poco prometedora, pero al menos no causa problemas. Y Zoe es simplemente divertida, joven, guapa, ambiciosa. Me aburriré de ella dentro de un año y encontraré a otra. En ese momento, Sandra vio abrirse la puerta del bar y entrar a Zoe. Rápidamente escribió un mensaje. Estoy en el bar, vestida de negro. Zoe se dirigió al bar, pero de repente se quedó helada al oír una voz familiar. ¿Y sabes qué es lo gracioso?, Robert continuó. En realidad se creyó la historia del matrimonio infeliz. Te lo dije, son todas iguales. Muestras el anillo, hablas de tus profundos sentimientos, y ya está. Sandra vio que la cara de Zoe se ponía blanca como la tiza. La chica se apoyó en la pared y escuchó cada palabra. ¿Era caro el anillo?, preguntó Richard. No, volvió a reír Robert. Era falso, pero era tan ingenua que creyó que era un diamante, igual que hizo Natalie en su día. Las mujeres son tan predecibles. Zoe dio un paso adelante, y en ese momento Robert se fijó en ella. Su rostro cambió. «Zoe, ¿qué estás...? ¿Falsa?», le temblaba la voz. ¿Era todo falso? Sandra observaba la escena sin moverse de su asiento. «Cariño, te has hecho una idea equivocada», intentó levantarse Robert, pero se tambaleaba. «¿Puedo explicarlo?» «¿Explicar qué?», Zoe gritaba ahora. «Que solo soy un entretenimiento para ti, que dentro de un año encontrarás a otra, o que mentiste sobre tu miserable matrimonio». «¡Silencio!», Robert miró a los demás visitantes. «Salgamos fuera y hablemos. No tienes que explicarle nada». Zoe se arrancó el anillo del dedo y se lo tiró a la cara. «¿Y sabes qué? Natalie hizo bien en dejarte». Salió corriendo del bar. Robert corrió tras ella, pero tropezó y casi se cae. ¡Mierda! Sandra terminó tranquilamente su vino y envió un mensaje a Zoe. «¿Dónde estás? Llevo media hora esperando». La respuesta llegó casi de inmediato. «Lo siento, no puedo ir. No me encuentro muy bien». «¿Qué te pasa? ¿Quieres que vaya?» «No, es que necesito estar sola». Sandra sonrió con satisfacción y escribió a Ana. «El plan funcionó. Te lo contaré mañana». Esperó media hora más, viendo cómo Robert intentaba sin éxito contactar con Zoe, y luego salió tranquilamente del bar. En casa se duchó, se desmaquilló y se puso la ropa de casa de siempre. Robert volvió una hora más tarde oliendo a whisky. «¿Dónde demonios has estado?», refunfuñó Sandra, fingiendo despertarse con su llegada. «Son las 3 de la mañana». «No es asunto tuyo», se tambaleó, agarrándose a la pared. «Será mejor que vaya a por agua». Sandra fue obedientemente a la cocina, ocultando su sonrisa. Sabía que mañana la oficina sería un infierno. Zoe sin duda contaría a todo el mundo lo del anillo falso y cómo Robert hablaba de las mujeres. También es probable que pregunte quién es Natalie, el nombre que Sandra se inventó y que ahora se ha convertido en real gracias a la cháchara de borracho de Robert. A la mañana siguiente, Robert se despertó con la cabeza pesada e inmediatamente cogió el teléfono. «Mierda», dijo. «¿Quién es Natalie?». «Natalie es una chica de 20 años, guapa, ambiciosa. Me aburriré de ella dentro de un año y encontraré a otra». «¿Qué? Mierda».
murmuró mirando la pantalla. ¿Qué pasa?, le preguntó Sandra inocentemente mientras le servía el café. Nada, se levantó bruscamente de la mesa. Tengo que ir a trabajar. Pero si es sábado, he dicho que tengo que irme. Cuando se marchó, Sandra sacó el móvil y envió un mensaje a Zoya. Buenos días. ¿Qué tal estás? Siento que no quedáramos ayer. La respuesta llegó una hora más tarde. Hola, qué tonta soy. Resulta que todos los hombres son iguales. Incluso el anillo resultó ser falso. ¿Qué? No entiendo. ¿Qué anillo? Es una larga historia. ¿Podemos vernos? Realmente necesito hablar contigo, contestó Sandra. Por supuesto. Siempre estoy aquí para ti, amiga mía. Colgó el teléfono y miró por la ventana. La primera fase de su plan había salido a la perfección. Ahora solo tenía que esperar a que Zoe contara toda la verdad sobre Robert, no solo a ella, sino a toda la oficina. Y entonces era el momento de dar el siguiente paso. El lunes empezó como de costumbre. Sandra estaba preparando café para sus clientes cuando escuchó fragmentos de conversación entre dos oficinistas en la mesa de al lado. Y entonces ella se levantó y se fue en medio de la reunión. ¿Te imaginas?, dijo uno. Y él estaba allí sentado, rojo como una tapia. Jesús, ¿y la dirección?, preguntó otro. Todavía no han hablado. Pero ya conoces a Peter, de Recursos Humanos, dice que se toman este tipo de cosas muy en serio. Sandra siguió trabajando, pero escuchó con atención. Sabía que la noticia se extendería rápidamente tras el incidente del viernes en el bar, pero no había esperado que tuviera tanta repercusión. Mindy apareció sobre las 10, como de costumbre, a por café para la oficina. «Buenos días», saludó, parecía emocionada. «Sandra, ¿está pasando algo?» «¿Qué pasa?», preguntó Sandra con calma mientras preparaba el pedido. «Zoe no ha venido a trabajar. Envió un correo electrónico a sus jefes diciendo que no podía trabajar en un ambiente tóxico. Y...» Mindy bajó la voz. Escribió que el señor Wilson estaba abusando de su puesto. Sandra asintió mientras seguía preparando café. «La gente se pelea mucho en el trabajo». «Esto no ha sido una simple pelea», argumentó Mindy. «Ha presentado una queja formal en Recursos Humanos y parece que tiene pruebas, mensajes, correos electrónicos». En ese momento, se abrió la puerta de la cafetería y entró Robert. Parecía cansado, pero mantenía la cabeza gacha. Nada de escenas dramáticas ni rabietas de borracho. «Sandra», dijo secamente, «tenemos que hablar». Mindy cogió rápidamente su pedido y se fue. «Estoy en el trabajo», respondió Sandra. «Es importante», dijo en voz baja pero insistente. «Se trata de mi reputación». «¿Qué ha pasado?». Robert miró a su alrededor asegurándose de que nadie escuchaba. «Ha habido rumores en la oficina. Zoe ha presentado una especie de queja. No conozco los detalles, pero podría acabar mal». «¿Qué quieres que haga?», preguntó Sandra limpiando el mostrador. Si alguien pregunta, diles que estamos bien, que soy un buen marido». Sandra lo miró. «¿Es verdad? ¿Que eres un buen marido?». Robert apretó los puños. «Escucha, este no es el momento para esta conversación. Solo apóyame, ¿vale?». Durante los días siguientes, la situación evolucionó sin ser demasiado dramática, pero de forma constante. Zoe no volvió al trabajo, sino que su abogado envió una carta oficial a la empresa. El departamento de RRYH inició una investigación interna. Robert llegó tarde a casa y se pasó horas al teléfono en su despacho. Sandra oía fragmentos de frases. «Es un malentendido. Fue consentido. Lo hizo ella misma». El jueves por la tarde, él estaba sentado en la cocina, hojeando unos papeles. «Han programado una vista», dijo, sin mirar a Sandra. «La semana que viene. ¿Una vista? ¿Una investigación interna? Interrogarán a testigos, examinarán documentos». Se frotó los ojos. «Todo por una rabieta en un bar». «¿Solo por una rabieta?», preguntó Sandra en voz baja.
Robert la miró por fin. ¿Qué quieres decir? No te entiendo. Nada. Le puso un plato de cena delante. Es que estas cosas no suelen pasar de la nada. ¿Cómo lo sabes? Entrecerró los ojos. Solo lo que dicen los visitantes, respondió ella con calma. La gente habla mucho de esta situación. Robert apartó el plato. ¿Y qué dicen exactamente? Varias cosas. Sobre el anillo, sobre lo que dijiste en el bar, sobre una tal Natalie. ¿Natalie? Se estremeció. ¿Quién ha hablado de Natalie? No lo sé. Sandra se encogió de hombros. Acabo de oír el nombre en las conversaciones. Robert se levantó de la mesa. Tengo que llamar a mi abogado. Al día siguiente, Mindy trajo más noticias. El departamento de REHH está entrevistando a todas las mujeres que han trabajado con el señor Wilson en los últimos 5 años. ¿Y sabes qué? Resulta que hubo una situación similar hace 3 años. Una joven empleada renunció sin dar explicaciones. Sandra siguió trabajando sin mostrar mucho interés. La gente suele cambiar de trabajo. Sí, pero... Mindy bajó la voz. Dicen que la historia fue muy parecida. Regalos, promesas de ascenso y luego despido repentino. Esa noche, Robert llegó a casa antes de lo habitual. Parecía cansado, pero estaba tranquilo. Me han suspendido mientras dure la investigación, dijo sentándose a la mesa de la cocina. Con sueldo, pero... Sandra le puso una taza de café delante. ¿Qué vas a hacer ahora? No lo sé. Se pasó la mano por la cara. El abogado dice que tenemos que esperar. Quizá podamos resolverlo todo pacíficamente. ¿Pacíficamente? Sí. Una indemnización, un acuerdo de confidencialidad. Es una práctica habitual en estos casos. Sandra se volvió hacia el fregadero. ¿Qué pasa con la verdad? ¿Qué verdad? Preguntó secamente. Sobre lo que realmente piensas de las mujeres, sobre lo que dijiste en el bar. Eso fueron tonterías de borracho. Dio un puñetazo en la mesa, pero no demasiado fuerte. No quería decir eso. ¿Qué querías decir? Robert se levantó. No empieces. Ahora no. Necesito tu apoyo, no tu interrogatorio. Se fue a su despacho dejando el café sin tocar. Sandra pudo oír cómo volvía a llamar a alguien, obviamente intentando resolver la situación. Durante la semana siguiente, los acontecimientos se desarrollaron lenta pero constantemente. Robert pasaba los días en casa, hablando constantemente con abogados y colegas. Su confianza fue desapareciendo poco a poco, sustituida por una tranquila desesperación. Encontraron a otras, dijo una noche. Mujeres que habían trabajado conmigo antes. Ellas también me están contando cosas. Sandra escuchó en silencio. Sabía que la empresa se tomaba en serio esas acusaciones, sobre todo cuando surgían varias historias similares. Podría explicarlo todo, continuó Robert. Si Zoe hablara conmigo, pero no contesta al teléfono, no lee mis mensajes. Su abogado dice que no debería intentar contactar con ella. Quizá sea lo mejor, dijo Sandra en voz baja. Él la miró con desconfianza. ¿Qué quieres decir? Nada, dijo ella dándole la espalda. Es que a veces es mejor dejar a la gente en paz. Robert pasó una noche en vela revisando unos documentos y tomando notas. Por la mañana parecía varios años más viejo. Hoy es la vista final, dijo, sin apenas tocar su desayuno. Han llamado a todos los testigos. Sandra asintió sin decir palabra. Sabía que hoy se decidiría el destino de su marido, pero no sentía ni alegría ni tristeza, solo el cansancio de 20 años de humillaciones y mentiras. El día de la vista final lo cambió todo. Robert regresó a casa a última hora de la tarde, con los ojos enrojecidos, la corbata desatada y un legajo de documentos en la mano. Sandra le esperaba sentada en la cocina. Sabía que ese momento llegaría. «Fuiste tú», dijo en voz baja, tirando los expedientes sobre la mesa. «Todo este tiempo, fuiste tú». Sandra le miró en silencio. No iba a negarlo ni a poner excusas.
¿Crees que soy tan estúpida? Su voz se volvió dura. Natalie, esta historia sobre Natalie nunca existió, ¿verdad? Te la inventaste. ¿Y qué habría cambiado si hubiera existido?, preguntó Sandra con calma. ¿No le habrías dicho lo mismo que a Zoe? ¿Que no es más que un entretenimiento? Robert se acercó más, cerniéndose sobre ella. Destruiste mi carrera, mi reputación. No, negó con la cabeza. Tú mismo lo has destruido todo, con tus palabras, tus acciones, tu actitud hacia las mujeres. ¿Mi actitud?, rió con amargura. ¿Cómo iba a tratar a una mujer que ha sido camarera durante 20 años? Una camarera, corrigió. ¿Y sabes qué? Estoy orgullosa de mi trabajo. Me encanta lo que hago. Eres tú quien lo ha convertido en algo vergonzoso. ¿Por qué es vergonzoso? Cogió la taza de la mesa y la lanzó contra la pared. La mujer de un alto directivo repartiendo café. ¿Tienes idea de lo que parecía? Sandra ni siquiera se inmutó por el ruido de la taza rota. ¿Y qué aspecto tenía cuando me humillaste durante 20 años, haciéndome sentir que no valía nada, engañándome con una joven que podría ser tu hija? Ah, así que ¿de eso se trata?, sonrió irónico. ¿Celos? ¿Estás celosa de ella porque es joven y tiene éxito? No, Robert. Sandra se levantó, mirándole directamente a los ojos. Me compadezco de ella, porque sé que le habrías hecho lo que me hiciste a mí. Habrías destruido su confianza, pisoteado sus sueños, convertido en una sombra de sí misma. Dio un golpe, pero ella no se echó atrás. Adelante, pégame. Demuéstrame qué clase de hombre eres en realidad. Robert bajó la mano. Tú no eres más que una vieja patética. ¿Crees que alguien más te querría? ¿Crees que puedes vivir sin mí? He vivido sin ti todos estos años, respondió ella, porque el hombre al que una vez amé desapareció hace mucho tiempo. Solo quedas tú, un patético tirano que solo puede sentirse fuerte humillando a los demás. ¿Cómo te atreves? Dio un paso hacia ella, pero tropezó con una silla. ¿Qué? ¿A decir la verdad? Sandra sintió cómo se derramaba años de dolor reprimido. ¿La verdad sobre cómo me hiciste sentir avergonzada de mi trabajo? ¿Cómo ridiculizaste todas mis ideas? ¿Cómo te alegraste cuando renuncié a mis sueños? ¿Qué sueños?, espetó él con desprecio. ¿Abrir una cafetería? Eso es ridículo. ¿Por qué es ridículo? ¿Porque no se ajusta a tu idea del éxito? ¿Porque no es prestigioso para tu ego? Robert cogió los documentos de la mesa. Mira, mira lo que has hecho. Se los tiró a los pies. Me han despedido, con indemnización, pero con billete de lobo. ¿Quién me va a contratar ahora? ¿Y quién va a contratar a una mujer a la que te has pasado 20 años convenciendo de su inutilidad?, preguntó Sandra en voz baja. ¿Quién me va a devolver los años en los que creí en tus palabras? Asintió lentamente. Venganza. No eres más que una zorra vengativa. No, Robert, sacudió la cabeza. Esto no es venganza, esto es justicia. Acabo de dejar que tus propias palabras y acciones arruinen tu vida, igual que tú has arruinado la mía todos estos años. ¿Y ahora qué? Se dejó caer de nuevo en su silla. ¿Qué crees que vas a hacer ahora? Lo que debería haber hecho hace mucho tiempo. Sandra sacó un sobre del cajón. Esto es una demanda de divorcio. Mi abogado ha preparado todos los documentos. Robert se echó a reír. ¿Un abogado? ¿Con qué dinero has contratado a un abogado, cariño? Con el mío, respondió ella con calma. No creerías que me he dedicado a repartir café todos estos años, ¿verdad? He estado ahorrando, poco a poco, pero con regularidad, porque sabía que este día llegaría. Agarró el sobre y empezó a abrirlo. No te daré el divorcio, esto es una copia, dijo Sandra. El original lo tiene el abogado, ¿y sabes qué? Ya no te tengo miedo. No tengo miedo de estar sola. No tengo miedo de empezar de nuevo. ¿A tu edad? Intentó humillarla de nuevo. ¿Te has mirado en el espejo? ¿Quién querría semejante
Basta, levantó la mano. No voy a dejar que me hables así nunca más. No dejaré que me humilles. Se acabó, Robert. ¿Crees que es tan fácil? Se levantó, intentando parecer amenazador. ¿Crees que voy a dejarte ir después de lo que has hecho? No tienes elección, respondió Sandra con calma. Porque si intentas detenerme, contaré a todo el mundo cómo amenazaste a tu mujer. ¿Lo añadimos a tu ya excelente historial? Robert se quedó helado. Por primera vez en años, vio fuerza, no miedo, en sus ojos. Tú planeaste todo esto, susurró. Desde el principio. No, negó con la cabeza. Estaba cansada de ser una víctima, cansada de callar. ¿Y sabes qué? Estoy agradecida a Zoe. Ella me ayudó a darme cuenta de que no estaba sola, que hay otras mujeres a las que ha utilizado y desechado. Se hundió en una silla, de repente parecía viejo y cansado. ¿Qué quieres? Nada, respondió Sandra. Solo firmar los papeles cuando lleguen. Y vete. Sal de mi vida, Robert, para siempre. Se dio la vuelta y se fue al dormitorio, dejándolo solo en la cocina. Por primera vez en 20 años, se sintió realmente libre. Por primera vez en 20 años, podía respirar profundamente, y al otro lado de la ventana comenzaba un nuevo día que solo le pertenecía a ella. Tras la conversación de aquella noche, su vida cambió irrevocablemente. Robert se mudó al día siguiente, llevándose sus pertenencias y documentos. Sandra se quedó sola en el apartamento donde había vivido durante 20 años y por primera vez sintió lo espacioso que podía ser un hogar sin una presencia tóxica. El proceso de divorcio resultó ser más complicado de lo que ella esperaba. Robert, que había perdido su trabajo y su reputación, se aferraba a lo último que podía controlar, su matrimonio. Se niega a firmar los papeles, le dijo su abogado, Thomas Reed, durante una reunión ordinaria. Dice que tenéis que discutirlo todo en persona. Sandra negó con la cabeza. No me reuniré con él a solas, nunca más. Y con razón, Thomas guardó los documentos. En 20 años de práctica he visto muchas historias como esta. Siempre intentan recuperar el control. ¿Cuánto tiempo más puede durar esto?, preguntó Sandra mirando su anillo que por fin se había quitado. Dadas las circunstancias de su liberación y las pruebas de violencia psicológica doméstica, el tribunal estará de tu parte. Pero el proceso podría durar varios meses. Ella asintió. Llevo 20 años esperando. Esperaré un poco más. También hubo cambios en el trabajo. Después del escándalo con Robert, mucha gente empezó a mirar a Sandra de otra manera, especialmente la dueña de la cafetería, la SRA, Clark. «Sabes», me dijo una mañana, «te he estado observando trabajar durante mucho tiempo. ¿Cómo tratas a los clientes? ¿Cómo gestionas los turnos cuando yo no estoy?» Sandra se quedó helada con una cafetera en las manos. «Al contrario», sonrió la SRA. «Clark, todo es muy bueno, tanto que quiero ofrecerte el puesto de gerente». ¿Gerente? Sandra no podía creer lo que oía. «Sí, voy a abrir una segunda cafetería a 2 manzanas de aquí. Necesito a alguien de confianza, alguien que conozca este negocio al dedillo». Sandra sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. No sé qué decir. «Di que sí». La SRA. Clark le puso la mano en el hombro. «Te mereces este ascenso. ¿Y sabes qué? Quizá pronto hablemos de hacerte socia». Por la noche, Sandra se lo contó todo a Ana. «Es genial», exclamó su amiga. «¿Lo ves? La vida acaba de empezar. ¿Sabes qué es lo más extraño?» Sandra bebió un poco de vino. «Ya no me siento vieja, no me siento inútil. Es como si me hubieran quitado un peso de encima». «Es porque por fin has vuelto a ser tú misma», la abrazó Ana. «La Sandra que siempre he visto en ti». La semana siguiente se celebró la vista preliminar del divorcio. Robert acudió acompañado de su abogado, con aspecto viejo y demacrado. «Señora Wilson,
le dijo formalmente cuando se encontraron en el pasillo del juzgado. ¿Podemos hablar? Toda comunicación se hace a través de los abogados, respondió ella con firmeza al pasar junto a él. Thomas Reed la esperaba en la puerta de la sala. ¿Lo llevas bien? Gracias, sonrió Sandra. Por primera vez en mi vida siento que estoy haciendo algo bien. La vista fue rápida. El juez fijó una fecha para la vista principal dentro de un mes. Cuando salían del juzgado, Thomas hizo de repente una sugerencia. Tomamos un café, hablamos de los próximos pasos. Sandra dudó un momento. De acuerdo, conozco un sitio estupendo. Fueron a su cafetería. Mientras Sandra preparaba café, Thomas observaba sus movimientos seguros. «Te encanta tu trabajo», dijo. «Sí», le puso ella la taza delante. «Sabes, Robert siempre decía que era humillante ser camarero, y yo creo que es humillante avergonzarse de algo que te produce alegría». «Dijo muchas cosas», replicó Thomas con suavidad. Pero eso no le daba la razón. Hablaron durante varias horas. Del trabajo, de la vida, de los sueños. Por primera vez en mucho tiempo, Sandra sintió que la escuchaban de verdad, que no esperaban su turno para hablar. La vida fue mejorando poco a poco. La nueva cafetería abrió en la fecha prevista y Sandra se volcó en su trabajo. Contrató a 2 jóvenes camareros y les enseñó todo lo que sabía. «Has nacido para esto», dijo una vez la SRA. Clark, viendo cómo Sandra probaba nuevos cafés para sus clientes habituales. «No solo tienes experiencia, sino también verdadera pasión por lo que haces». Una tarde, mientras cerraba la tienda, oyó una voz familiar. «Buenas noches. ¿Puedo seguir pidiendo café?» Era Thomas. Estaba en la puerta con una carpeta en la mano. «En realidad, estamos a punto de cerrar», respondió Sandra, pero sonrió. «Pero podemos hacer una excepción con un buen abogado. De hecho, no he venido solo a tomar café». Puso la carpeta sobre el mostrador. Robert aceptó todas las condiciones, firmó los papeles. Sandra se quedó helada. ¿De verdad? Creo que por fin se ha dado cuenta de que ha perdido, en todos los sentidos de la palabra. Sintió que le temblaban las manos. ¿Quieres decir todo? Sí, sonrió Thomas. Eres libre, Sandra. Se acabó. Ella se apoyó en el mostrador, sintiendo que las lágrimas le corrían por las mejillas. Lo siento, no era mi intención. No pasa nada, sacó un pañuelo. Son lágrimas de alivio, te comprendo. Gracias, susurró. Por todo. Sabes, Thomas dudó un momento. Ahora que ya no eres mi cliente, ¿quizás podríamos cenar juntos? ¿Solo como 2 personas que quieren conocerse mejor? Sandra lo miró, sus ojos amables, su cálida sonrisa. Pensó en todas las veces que la había apoyado durante el proceso, en cómo la había escuchado atentamente, en cómo había respetado sus decisiones. «Me encantaría», respondió, «pero primero voy a prepararte un café». Un mes después, Sandra estaba sentada en su nuevo despacho de una segunda cafetería, revisando informes. Sobre la mesa había una foto de ella y su equipo de baristas en la inauguración de la cafetería. Una mujer feliz y segura de sí misma que por fin había encontrado su lugar en la vida. Sonó el teléfono. Era la SRA. Clark. «Sandra», dijo sin preámbulos, ¿recuerdas nuestra conversación sobre la asociación? Creo que es hora de hablarlo en serio. Se convirtió en copropietaria de una cadena de 3 cafeterías. No fue un éxito fulgurante, pero sí un negocio estable del que se sentía orgullosa. A veces, el viejo sentimiento de inseguridad volvía a aparecer en los días difíciles, cuando las cosas iban mal, pero ahora sabía cómo afrontarlo. Ella y Thomas cenaban juntos de vez en cuando. No había confesiones dramáticas ni fuegos artificiales de sentimientos, solo 2 adultos que se sentían cómodos juntos. Él comprendía su necesidad de espacio personal y ella apreciaba su apoyo discreto. Un día se encontró por casualidad con Zoe en un supermercado. Se saludaron con la cabeza y se separaron.
Ambas comprendieron que era mejor dejar el pasado en el pasado. Por la noche, mientras cerraba la cafetería, Sandra escuchó a las jóvenes camareras hablar de sus sueños y planes. ¿Con qué soñabas cuando tenías nuestra edad?, preguntó una de ellas. Sandra sonrió. Que un día dejaría de tener miedo de ser ella misma. Ya no intentaba demostrar nada a nadie. No perseguía la vida mebao. Simplemente vivía, con sus alegrías y sus preocupaciones, sus éxitos y sus fracasos, y eso era suficiente.